Hermanos, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Juan José Zelaya en esta preciosa tarde. Es un privilegio poder estar con ustedes en nuestro instituto bíblico. En esta preciosa tarde quiero corroborar si me escuchan. Amén, amén, hermano, yo le escucho. Muy bien, gracias, hermano. Muchas gracias. En esta tarde vamos a ver la lección número 10. Esa es la que vamos a tocar en esta preciosa tarde. La lección número 10 de nuestra materia primera de Pedro. Para ello vamos a orar al Señor que Él nos ayude y que esto sea de mucha ayuda para ustedes. Padre Celestial, en esta tarde gracias le damos por el privilegio que nos concede al estar aquí reunidos con mis hermanos. Gracias por este tiempo especial que usted nos da, Señor, de poder iniciar nuestro estudio en esta preciosa tarde. Gracias, Señor, por la oportunidad. Quiero que usted bendiga a cada uno de mis hermanos en la fe y que esta tarde podamos disfrutar de la enseñanza bíblica que vamos a recibir. Te pido que, Señor, lo que vamos a hablar sea de bendición para todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a ver la victoriosa proclamación de Cristo. Está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19 y versículo 20. Vamos a leer esos dos pasajes de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19 y versículo 20. Dice la palabra de Dios, como está escrito: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Muy bien, ese es el pasaje que vamos a, hermanos, a tocar en este momento. Este, desde que, desde que Satanás pecó, escuche bien lo que le voy a decir. Lástima que no están los otros alumnos. La tercera parte de ángeles le siguieron. Quiere decir, hermanos, que eran millones. Y ha habido y sigue habiendo una guerra espiritual práctica y real. Esta guerra se desarrolla en el universo y es entre Dios y Satanás. Satanás siempre busca utilizar, oiga bien, la religión, hermanos, siempre busca utilizar la religión y así cegar espiritualmente a los incrédulos. Y si eso no le resulta,
y la persona es salva, él trata que este nuevo creyente no pase de allí. O sea, que sea salvo, pero que no crezca espiritualmente. Y si este nuevo creyente no vive para servir al Señor, Satanás va a estar muy contento. Él no quiere que este nuevo creyente sea de provecho para que los demás conozcan al Señor. En este siglo, hermanos, digamos, las estrategias primordiales de Satanás para impedir que los creyentes sean eficaces han sido, número uno, la falsa doctrina. Número dos, las tentaciones. Número tres, la rebelión contra las autoridades, ya sean civiles o eclesiásticas. Y por último, la persecución. En esta carta, Pedro trata cada uno de estos temas, pero especialmente el asunto del sufrimiento. Pedro trata el sufrimiento. Fíjense bien. En el capítulo 3, queridos hermanos, estamos viendo lo que es el sufrimiento, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo, lo que es el sufrimiento. Hemos visto el bosquejo, hemos visto la salvación, capítulo 1, del 1 al 12. Hemos visto la santificación, capítulo 1:13 al 2:10. Hemos visto la sumisión, capítulo 2:11 al 3:7. Y estamos viendo el servicio, capítulo 3:8 al 5:7. Y vamos a ver la constancia, capítulo 5:8 al 14. Este es el bosquejo de Primera de Pedro. Empezamos a ver, letra L, una razón alentadora para sufrir por hacer el bien. El sufrimiento de Cristo por nosotros y su triunfo. Y en la clase pasada vimos el carácter de los sufrimientos de Cristo. ¿Vean? En el 3:18 vimos. Recordemos, hermanos, que el sufrimiento de Cristo no fue merecido, pero fue suficiente. El sufrimiento de Cristo, vimos en el versículo 18, fue sustitutivo, murió por nuestros pecados, ¿verdad? Eh, Eso lo vimos en la vez pasada. Fue una muerte con propósito, dice el pasaje, el versículo 18, para llevarnos a Dios. Fue una muerte violenta y triunfante. Fíjense, hermanos, que algunos pasajes de la Biblia son muy claros y obvios de entender. Pero el versículo 19 y 20 no se encuentran en esta categoría. Más bien, más bien, más bien, hermanos, se encuentran, Sí, yo durante el día, más bien se encuentran estos versículos. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 3, versos 19 y 20. No son versículos claros. ¿Me entienden? Hay versículos claros en la Biblia, pero en otros versículos en la Biblia no son muy claros. Más bien se encuentran estos dos versículos 19 y 20 de Primera de Pedro en la categoría de versículos difíciles de entender para los estudiosos bíblicos en cuanto a cada palabra que se encuentra aquí. Pero
Yo en lo personal, hermanos, estoy convencido de que un estudio cuidadoso de los dos versículos puede resultar en un entendimiento claro y confiable. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Para los que acaban de entrar, estamos viendo Primera de Pedro, capítulo 3, versos 19 y 20. Vamos a ver algo bien interesante. Yo les he enseñado a ustedes en el estudio bíblico que cuando estudiamos las escrituras, hay 4 Cs que sí tienen que se tienen que tomar en cuenta. ¿Cuánto? 4 C del estudio bíblico. ¿Me entienden? Uno es el contexto. Esto habla de qué trata el libro. ¿Qué es lo que precede a este versículo? ¿Qué es lo que sigue a este versículo? Esa es una cosa que es bien importante, hermanos, que nosotros tomemos en cuenta. El contexto. No agarremos, hermanos, no agarremos los pasajes de una manera aislada, ¿me entiende? No los agarremos así. Si agarramos un pasaje de una manera aislada, vamos a hacer una mala interpretación del texto. ¿De qué trata el libro? Estamos viendo Primera de Pedro. Trata del sufrimiento. ¿Me entiende? ¿Me entiende? ¿Qué es lo que está antes y después del versículo? ¿Verdad? Estamos viendo el sufrimiento de Cristo. Cuando hablamos de contenido, hermanos, son las palabras específicas del texto. ¿Qué significan estas palabras? ¿En qué manera están utilizando estas palabras? ¿Es un verbo o es un nombre? ¿Es un adjetivo o es un pronombre? ¿Es un sujeto? ¿Es un participio? Si es un verbo, ¿en qué tiempo está? ¿En qué modo está? ¿En qué voz está? ¿Verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Las palabras específicas del versículo. ¿Me entienden? Los verbos, los adverbios, los sustantivos, los artículos, los pronombres, el sujeto, los adjetivos, etc. El modo del verbo, voz del verbo, tiempo del verbo. Muy bien. La siguiente C se llama comparar o compare. Aquí tenemos que comparar cómo concuerda esto con el resto de la escritura. Vamos a comparar escritura con escritura, versículo con versículo, pasaje con pasaje, para llegar a conclusiones correctas. Y vamos a concluir en el texto, de acuerdo a los pasos antes mencionados. ¿Ya? Como resultado de hacer lo anterior. Muy bien, estas son las 4 C del estudio bíblico, hermano. Tómelas en cuenta. Entonces, hemos visto una razón alentadora para sufrir por hacer el bien, el sufrimiento de Cristo por nosotros y su triunfo. ¿Ya? Hemos visto, número 1, el carácter de los sufrimientos de Cristo. Esto lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Así que esto es lo que vamos a hacer en el examen de estos versículos. Sabemos que el contexto general de esta carta de Pedro tiene que ver con el sufrimiento de los creyentes. Y el contexto específico es, hermanos, el sufrimiento de Cristo. Entonces, en los versículos 19 al 22 vamos a ver las consecuencias de los sufrimientos de Cristo. Bueno, aquí lo vamos a ver, las consecuencias de los sufrimientos de Cristo, del 19 al 22. Aquí tenemos que hacernos algunas preguntas mencionadas con el versículo 19. Voy a leer, hermanos, el versículo 19, 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Muy bien. Hermanos, bien, en el pasado hubo una proclamación victoriosa de Jesucristo a los espíritus en prisión.
Bien, hermanos, antes de entrar de lleno al versículo 19, es importante que nos hagamos algunas preguntas relacionadas con el versículo 19. La primera pregunta dice así, miren, hermano. Dice, ¿cuándo fue que Jesucristo predicó a los espíritus encarcelados? Esta es una buena pregunta. Número 2, ¿bajo qué condición lo hizo? Número 3, ¿quiénes son estos espíritus? Número 4, ¿qué es esa prisión? ¿Qué significa? Número 5, ¿dónde fue Cristo? Número 6, ¿por qué están encarcelados estos espíritus? Número 7, ¿qué es lo que Jesús les dijo a estos espíritus? Muy bien. Son preguntas claves. Son preguntas importantes que tenemos que hacernos, ¿verdad? Bien. Estas son las clases de preguntas que tenemos que hacernos para poder entender el pasaje. Fíjense bien, hermano. Fíjense bien. Bueno, vamos a ver. Entonces, en el pasado hubo una proclamación victoriosa de Jesucristo a los espíritus en prisión. Bien, es interesante. ¿Cuáles son las dos actividades que de Jesucristo mencionadas en el versículo 19? Miren, ahí dice 9, versículo 9, es 19. Miren lo que dice, hermano. Él fue y predicó. Fue y predicó. La palabra fue en el griego significa realizar un viaje específico a un lugar específico. De modo que Jesucristo realizó un viaje específico a un lugar específico y predicó a los espíritus encarcelados. Hermanos, él no fue a los Estados Unidos como los mormones lo enseñan. Esto nos contesta la pregunta, ¿qué? ¿Ya? Bien, siguiente pregunta. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Vea? ¿Cuándo ocurrió esto? Observen. Esto ocurrió entre la muerte y la resurrección. ¿Entiende? En la Biblia, la muerte significa separación. Cuando uno muere físicamente, ¿qué pasa? Su alma y espíritu se separan del cuerpo. Cuando nacimos y entramos a este mundo, nacimos, oiga bien, muertos espiritualmente. ¿Qué significa esto? Que nacimos separados de Dios. Si no nacemos de nuevo, ¿qué significa esto? Que estaremos separados de Dios por toda la eternidad, que es la muerte eterna. ¿Me entiendes? Cuando Cristo murió físicamente, ¿qué pasó con su cuerpo? Hermanos. Bueno, fue al sepulcro por 3 días. 3 días su cuerpo estaba en el sepulcro. Y durante ese tiempo, ¿qué pasó con su alma y su espíritu? Bueno, fue a un lugar específico y predicó un mensaje específico a los espíritus encarcelados. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿En qué condición o estado hizo esto Cristo? En un estado espiritualmente vivo. Volvamos a ver el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, mira aquí dice, pero vivificado en espíritu. ¿Ya?
Entonces, hermano, me gusta la traducción de este versículo en la Reina Valera, porque, hermanos, refleja muy bien lo que vemos en el griego. En el griego, este versículo nos dice que Jesucristo fue muerto en la carne, o sea, físicamente, y que fue vivificado en espíritu, o sea, espiritualmente. Si Cristo fue vivificado espiritualmente, ¿qué implica esto? Hermano, que Cristo murió física y espiritualmente en la cruz. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. No solamente es que ofreció su cuerpo como un sacrificio por los pecados, sino que Isaías 53:11 nos dice que también su alma fue un sacrificio. Hermano, verá, dice el versículo 11 de Isaías 53, el fruto de la aflicción de su alma. O sea que no solo murió físicamente en la cruz, sino que también murió espiritualmente y de hecho fue separado de Dios en el momento de pagar por nuestros pecados. Por eso él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Por eso, hermanos, en el Edén, Dios le dijo a Adán, el día que comas de este fruto, muriendo, morirás. En el hebreo eso significa, muriendo espiritualmente, vas a morir físicamente. De modo que cuando Adán y Eva comieron del fruto, ¿murieron físicamente de inmediato? No, hermano. Pero inmediatamente murieron espiritualmente. Así que la paga del pecado es muerte espiritual, tal como la muerte física. Entonces, en la cruz, Cristo murió espiritualmente y físicamente para pagar en todo sentido la deuda de nuestro pecado. Pero luego gritó, consumado es. Y después él dice, Padre, cuando Cristo fue separado de Dios, él dijo, Dios mío, y después de pagar la deuda por el pecado de la humanidad, él fue restaurado a la comunión con Dios y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que contestemos la pregunta, ¿qué hizo Jesús? Bueno, fue a un lugar específico y predicó a los espíritus encarcelados. Miren, hermano, después de su muerte vemos en el versículo 18 y su resurrección cómo lo hizo. Bueno, lo hizo vivo en el espíritu. Muy bien. Aquí está Cristo pagando por los pecados. ¿A quién fue y predicó Cristo? Pregunta, mire hermano, ¿a quién fue y predicó Cristo? A los espíritus, hermanos, a los espíritus. ¿Quiénes son esos espíritus? Lo vemos, hermanos, en Lucas 4:36, Primera Timoteo 4:1. Vea. Bueno, hay dos interpretaciones, dicen algunos. Se puede referir a espíritus humanos, pero también la segunda interpretación dice se puede referir a ángeles caídos. Hermanos, es interesante darse cuenta de que en el Nuevo Testamento esta frase en el griego siempre se usa para referirse a ángeles caídos. Esta palabra espíritus siempre se usa para ángeles caídos. Nunca se oye que se refiere a personas, a menos que diga claramente espíritu del hombre, ¿verdad? Entonces necesitamos comparar escritura con escritura. Vámonos a Lucas 4:36. ¿Puede ayudarme alguien, por favor, a leer Lucas 4:36? Ahí donde está en su casa. Lucas 4:36.
Léalo, hermano. Lucas 4:36, ¿verdad, hermano? Sí, sí. 4:30. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Bien. Aquí Lucas utiliza la misma frase, espíritus inmundos. Es la misma frase de 1 Pedro 3:19. Son demonios, estos son demonios. Vámonos a Marcos 1:27, por favor. Estamos tratando de explicar que estos espíritus son demonios. Marcos 1:27. Alguien que lo lea también otra vez. San Marcos 1:27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad mandan aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Muy bien. Hay otro pasaje en 1 Timoteo 4:1. Estamos comparando escritura con escritura para llegar a una conclusión de que a esos espíritus encarcelados son demonios. Lo voy a leer yo. 1 Timoteo 4:1. Quiero ver, 1 Timoteo 4:1. Dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Siempre que vemos la palabra espíritu, hermano, se refiere a demonios. Muy bien, demonios. Entonces, hermano, estamos, ¿verdad? Muy bien. Bien, sigamos. ¿A dónde fue Cristo a predicar? Vamos a responder esta pregunta. A un lugar de castigo y confinamiento. Dice la Biblia, prisión. Es una prisión. Si usted lee, ahí dice 1 Pedro 3:19. Quiero que lo vean ahí, por favor. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahí habla de encarcelados, ¿verdad? Es una prisión prácticamente. Es un lugar de castigo. Es un lugar de confinamiento. La palabra encarcelado o prisión en el griego es fulaké. Habla de un lugar de castigo y de confinamiento. Así que algunos ángeles se encontraban en un lugar de castigo y Jesucristo fue y les predicó. Muy bien. Esto se llama, cuando ustedes encuentren la palabra infierno, es la palabra Tártaros. Hay varios pasajes que nos dicen que él fue al Tártaros. Voy a darles uno. Hay varios, pero voy a dar uno. Segunda de Pedro 2. 2:4. ¿Puede, hermano Cayetano, leerlo? 2:4. Amén. 2:4. Sí. Segunda de Pedro. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Muy bien. Entonces, hermanos, ahí están esos ángeles. Un grupo de ángeles, dice aquí Pedro, hermano, los arrojó al infierno.
dice que ellos pecaron. Hay que analizar qué pecado fue el que ellos cometieron, hermanos. ¿Vea? Lo vamos a ver más adelante. Ya les voy a explicar eso, cuál pecado fue, por qué es que ellos están ahí metidos en ese lugar de castigo y de confinamiento. ¿Me entienden? Entonces Jesucristo hizo un viaje allí entre su muerte y su resurrección. Fue, hermanos, a ese lugar y les predicó a los espíritus encarcelados. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué más vemos acá? Pregunta. ¿Por qué están en prisión estos espíritus? Bien, el versículo 20 nos dice por qué, hermanos. El versículo 20 nos dice por qué. Veamos el versículo 20 de Primera de Pedro 3:20. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bien. Aquí dice que estos espíritus encarcelados desobedecieron. Bien. Observa, hermano. Ahí dice, desobedecieron. ¿Ya? Podemos preguntarnos, ¿acaso no todos los demonios desobedecieron? Sí, desobedecieron. ¿Sabemos de algún demonio obediente? No. ¿O es que todos desobedecieron? Estos ángeles caídos que menciona Pedro están en prisión porque desobedecieron de una manera única, hermano. Todos los demonios son desobedientes, pero Dios en su soberanía les ha puesto a los demonios ciertas barreras, ciertas limitaciones, cosas que ellos pueden hacer y cosas que ellos no pueden hacer o no deben hacer. Pero hubo un grupo de ángeles que desobedecieron estas barreras y violaron estas limitaciones que Dios les había puesto y como resultado fueron puestos en una prisión. Bien, hermanos, estamos explicando cuándo específicamente fueron desobedientes estos espíritus para haber sido puestos en prisión. Siempre el versículo 20 nos da la respuesta. Dice que este grupo hizo algo malo en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Estos ángeles desobedecieron en los tiempos de Noé. Sabemos, hermanos, que el libro de Génesis se divide en dos partes. Del capítulo 1 al 11, que contiene la historia del mundo, y del capítulo 12 al 50, que es la historia de los judíos. La primera parte del 1 al 11 contiene 4 eventos claves. Una es la creación, la caída del hombre, el diluvio y la torre de Babel. Repitamos, la creación, la caída del hombre, el diluvio y la torre de Babel. Los días de Noé, que menciona 1 Pedro 3:20, se encuentra Génesis del 6 al 9. Hermanos, ¿me oyeron? Sí, ahí se encuentra de Génesis 6 al 9. Los días de Noé se encuentran del capítulo 6 al 9. ¿Y qué vemos en esos días de Noé? Bueno, aquí primero vimos los 4 eventos, ¿va? La creación, la caída, el diluvio, las naciones, ¿ya? Vimos el origen del mundo, comienzo de la raza humana, comienzo de las naciones.
El método histórico es la geografía creciente fértil, Edén o Arán, periodo del tiempo, 2000 años y más, pueden ser. Y la segunda división habla de 4 personas específicas, Abraham, Isaac, Jacob y José, y ahí vemos el comienzo del pueblo judío. El método es biográfico, Canaán, Arán, Egipto, 193 años. Muy bien. Esa es la división de Génesis, el diluvio. Ahí está, en el diluvio tenemos del 5 al 9, el diluvio. Y Pedro cita que lo que estos ángeles que fueron puestos en prisión hicieron algo en ese tiempo del diluvio. Veámoslo. ¿Hay otras escrituras que explican más sobre esto? Esta es una buena pregunta, miren. Y les voy a decir que sí. Y yo ya les adelanté una. Génesis 6, del 1 al 8, del Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 2, 4 al 6. Judas 6 al 7. Lucas 8, 27 al 31. Hermanos, en Génesis 6, si usted lo quiere leer, en estos versículos vemos por primera vez la palabra gracia en la Biblia. ¿Oyeron? Dios había mostrado gracia antes de esto. Sí, hermano. Pero esta es la primera vez que se encuentra la palabra gracia. Esta es una historia muy interesante en este capítulo. Véanlo, por favor. Génesis 6, por favor. Véanlo, hermanos. No se confíen en lo que yo les digo. Vamos a ver. Génesis 6. Veamos la palabra gracia. ¿A dónde está la palabra gracia? Está en el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bien, ¿lo ven, va? Muy bien. En el versículo 2 habla la Biblia, hermanos, la frase los hijos de Dios. Observen. Y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Esa frase, los hijos de Dios, tiene normalmente 2 interpretaciones. Algunos creen que se refiere a la línea de la descendencia de Set y que las hijas de los hombres eran la descendencia de Caín. Pero esta interpretación tiene varios problemas. La frase dice las hijas de los hombres, no solo de Caín. Pero el problema mayor es que los hijos de Dios en el Antiguo Testamento solo se usa cuando se habla de ángeles. Sí, hermano. Esa frase, hijo de Dios, solo se usaba cuando se hablaba de ángeles. ¿Entienden? Ángeles. Job 1:6. Si usted lee Job 1:6 y Job 2:1, la Biblia dice los hijos de Dios. Entre ellos venían los hijos de Dios, y incluyendo a Satanás. Esos son ángeles. En Job 2:1 también habla de los hijos de Dios. Son ángeles, hermano. Oiga bien, estoy tratando de explicar este punto porque son versículos bien controversiales. ¿Me entienden? Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Muy bien, son ángeles. En el 2:1 aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. O sea que, hermano, si vamos a Génesis 6, vemos que en el versículo 2, que los hijos de Dios son ángeles caídos que estaban viviendo con mujeres, y uno se pregunta, ¿qué está pasando aquí? Hermano, ¿por qué es que el diablo, este grupo de demonios, vinieron acá a tener relaciones sexuales con seres humanos? Hermanos, les voy a decir por qué. Porque en Génesis 3:15 hubo una promesa de salvación. ¿Me entienden? Vean Génesis 3:15 para que vean la promesa de salvación. Hermanos, estas cosas son profundas, pero son buenas que las comentemos. 3:15 dice,
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bien. Hermanos, habían dos líneas, digamos así, dos simientes. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. De la simiente de la mujer iban a ser el Salvador. ¿Me entiende? Y la simiente de la serpiente, el anticristo, ¿verdad? Entonces, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y va a haber un pleito entre la serpiente y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A Satanás se le va a aplastar la cabeza. Es en el futuro. Y a Cristo una herida en el calcañar. Muy bien. Entonces, en Génesis 3:15 está la primera promesa de salvación que vemos en las Escrituras. Un día la simiente de la mujer vendría el Señor Jesucristo. Va a aplastar la cabeza de Satanás. Pero en el momento de destruirlo, Satanás le iba a herir el calcañar. Hermanos, ¿alguien se ha golpeado en el calcañar alguna vez? Yo creo que sí, va. Duele, sí. Pero te mata, no. Si alguien te aplasta la cabeza, hermanos, adiós va. Entonces, Satanás va a ser destruido. Acordémonos que Jesucristo en la cruz sufrió una muerte muy dolorosa, tal como una herida, pero resucitó de entre los muertos. Y un día la cabeza de Satanás será aplastada. ¿Acaso Satanás no sabía de esta promesa? Claro que sí sabía. Por eso le sugirió a Caín que matara a su hermano. Y así matándolo, él podría acabar con la descendencia del que iba a nacer el Señor Jesucristo. Para acabar con la promesa. Pero no le resultó porque el Señor les dio otros hijos. Así que Satanás, ya con otra estrategia, pensó, o acabo con la humanidad para que no vean al Salvador o prevengo que Él venga. Cuando el Salvador vino a nacer de una virgen, inspiró a Herodes a matar a todos los niños que tenían 2 años a menos. ¿Por qué? Porque quería acabar con Jesucristo. Entonces, Génesis 6, Satanás está tratando de pervertir esa descendencia de la cual iba a nacer el Salvador para que no naciera como un ser humano perfecto. Hermanos, esta ha sido la interpretación judía para unos 2000 años. También esta fue la interpretación de la iglesia primitiva. Y yo en lo personal pienso que tiene la razón porque se confirma en el Nuevo Testamento. Presten atención a 2 de Pedro 2, 4 al 6. El hermano Cayetano lo leyó. Quiero que presten atención a la secuencia de los eventos en el versículo 4. Génesis capítulo 6, en el versículo 5, Génesis capítulo 7 y 8, y el versículo 6, Génesis capítulo 19. Ahora bien, hermanos, veamos en el versículo 4 que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaros, al infierno. ¿Y quiénes son estos ángeles? ¿Por qué sabemos que no todos los ángeles se encuentran en el infierno, sino que están siguiendo a Satanás y se encuentran aquí en la tierra? Allá andan libres, pero hay un grupo que sí está encarcelado. La palabra traducida como infierno es la palabra griega única, por cierto, tártaros, que no es la misma palabra de Hades, ni tampoco Gehenna, porque Gehenna se refiere al lago de fuego. Hermanos, sabemos que en el futuro Satanás y sus demonios serán puestos en el lago de fuego. Pero hoy en día no se encuentran ahí, sino que son los incrédulos los que se encuentran en el Hades. Pero un día después del tribunal del trono blanco, ellos también serán echados en el lago de fuego, en el Gehenna. Entonces, ¿dónde está el Tártaros? ¿De qué se trata? Es un lugar donde se encuentran encerrados unos demonios específicos. Un lugar donde temporalmente están confinados. Se le conoce también como el abismo o como el pozo del abismo. Apocalipsis 9. Es un lugar reservado únicamente para ángeles caídos. Hermanos, Satanás mismo será confinado allí. Sabemos
por el versículo 4 que estos ángeles están encadenados en oscuridad, confinados hasta el día del juicio. ¿Quiénes son estos ángeles? Hermanos, son demonios que actuaron un poco antes del diluvio. Bien, hermano Cayetano puede leer Judas 6 y 7. Judas está antes de Apocalipsis. Judas, verso 6 y verso 7. Judas 6 dice 6 y 7, versos Sí. 6 y 7. Mm. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Muy bien. Me gustan estos dos versículos, mi hermano. El versículo 6 vemos la referencia a ángeles que estaban atados en cadenas de oscuridad. Entonces, ¿quiénes son estos ángeles? ¿Son todos los demonios? No, son un grupo selecto de ángeles que se involucraron en un pecado gravísimo. ¿Cuál fue el pecado? Verso 7 dice cuál fue el pecado de Judas. El verso 7 dice que fue un pecado tal como se veía en Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Hermanos, era la homosexualidad. ¿Pero qué es la homosexualidad? Hermanos, es una perversión sexual. Es un hombre que desea sexualmente a otro hombre. O una mujer que desea sexualmente a otra mujer, en lugar de un hombre que busque a una mujer o viceversa. Entonces, ¿cuál fue el pecado de estos ángeles? Un ángel deseó una mujer. Dios había puesto limitaciones. Eso no se hace. Yo voy a dejarlos seguir siendo desobedientes a mí, pero esto es prohibido. Y estos ángeles, en este complot satánico, para prevenir que el Salvador viniera, violaron las limitaciones que Dios les había puesto y así entraron a las hijas de los hombres. Hermanos, pero ¿cómo es que un ángel realiza esta actividad sexual con una mujer? Piénsenlo bien. Yo les voy a decir una cosa. Aquí en la tierra funcionamos que los seres humanos tenemos sexo. En el cielo no vamos a tener sexo. ¿Me entienden? Entonces los ángeles no tienen sexo en el cielo, pero aquí en la tierra sí, hermanos, decidieron ellos traspasar los límites y tuvieron sexo. ¿Vean? En Génesis 18, por ejemplo, dice la Biblia que 3 personas visitaron a Abraham. 2 eran ángeles y el tercero era Jesucristo. ¿Qué forma tomaron para llegar a visitarlo? ¿Parecían ángeles? No, tomaron forma de hombre, humana. ¿Y qué hicieron con Abraham? Se sentaron, disfrutaron de una comida. Así que los ángeles pueden comer, ¿verdad? Ahora, si los ángeles pueden comer, si un ángel puede tomar una bebida, ¿pueden los ángeles tener sexo? Sí. De modo que la escritura nos está indicando que el pecado que estos ángeles cometieron fue un pecado sexual en el que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Hermanos. Muy bien. Entonces, hermanos, hay un libro que no se encuentra en la Biblia, inspirado, que es el libro de Enoc, que dice la misma cosa. Y alguien me dirá, hermano, nosotros no basamos nuestra doctrina en libros que no son de la Biblia. Tiene razón. Pero a la vez por el hecho de ser un evento conocido, habían otras personas en la historia que escribieron en cuanto a eso. Por ejemplo, el diluvio, de cuya realización hablan muchos libros del Antiguo.
que tampoco están en la Biblia, saben que toda cultura en las civilizaciones actuales tienen de una manera u otra una historia de un diluvio universal. Y eso nos hace creer que el diluvio sí sucedió. Creemos que sí pasó porque lo vemos en la Biblia, pero por el hecho de que fue un evento tan significativo, muchas personas también escribieron en cuanto al evento. Eso lo vemos en la mitología griega, en la mitología egipcia. Acá hay muchas cosas falsas, muchas mentiras, pero vemos muchas cosas que se refieren a eventos históricos reales y la Biblia nos afirma. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes? Hay un caso en Lucas 8, quiero que me lo lea la hermana Sonia, Lucas 8, verso 27 al 31. Lucas 8, 27 al 31. 7. 8, 27 al 31. Ahorita. San Lucas 8, 27. Ajá. Ajá. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que se saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Muy bien, muy bien. Si usted ve en el versículo 31, otra vez, ¿por qué estos demonios le ruegan a Jesús que no los envíe al abismo? Porque ellos recordaron que sus primos habían sido enviados ahí en el tiempo pasado. El abismo es el Tártaros, ¿me entiende? Es el Tártaros. Entonces, volvamos a primera de Pedro 3:19. Volvamos a primera Pedro 3:19. Veamos ahí, hermanos, contestaremos otra pregunta. Dice, fue y predicó. Bien, esa palabra predicó, hermanos, ¿qué proclamó Cristo a estos espíritus? Predicó. La palabra griega es keruso. Anunciar, que significa anunciar o pregonar cualquier mensaje. Hay predicadores que dicen que les predicó a los espíritus el evangelio. No, hermano, yo no creo que fue el evangelio. En este contexto no se refiere al evangelio, sino a un mensaje de victoria y superación de Cristo sobre los demonios y su satánico complot de impedir que Cristo viniera al mundo. Esa palabra keruso significa proclamar un mensaje. A veces se refiere a la predicación de un mensaje no alentador, otras veces se usa en cuanto a proclamar un mensaje que sí es una buena noticia, y otras veces se refiere a la predicación del evangelio. También se usa en referencia a proclamar una victoria militar. Y esta es la idea del pasaje, hermano. ¿Vea? Esta es la idea de la palabra en este contexto. Supongamos que Cayetano es el rey y yo soy el portavoz y va a anunciar el mensaje. Cayetano me dice, quiero que vayas a Chinameca y dile a la gente que este día no va a haber almuerzo. Si no se mantienen despiertos cuando el pastor Johnny está enseñando, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que ir a ustedes para decirles, el rey ha anunciado que hoy
no va a haber almuerzo para los que se duerman. Mientras que Johnny esté enseñando, varios de ustedes van a pasar mucha hambre hoy. Cuando uno ve, hermanos, que uno enseña y se duermen algunos, ¿va? ¿Me entienden? Pero hermanos, él tiene una buena noticia, pero también puede ser una mala noticia. De hecho, esta sería una muy mala noticia para algunos de ustedes. Eso es lo que significa la palabra querux. A veces se utiliza en el contexto de predicar el evangelio, pero otras veces se utiliza en el contexto de dar malas noticias. Hay otra palabra griega, evangelizo, que significa predicar el evangelio, aunque allí se encuentra la palabra evangelio. Pero la palabra que encontramos en 1 Pedro 3:19 no es evangelizo, es queruso. Así que hemos podido aprender que Jesucristo, oigan bien lo que les voy a decir, realizó un viaje específico después de morir en la cruz por nuestros pecados, pero antes de resucitar en una condición espiritual, él fue a predicar un mensaje a un grupo de ángeles que se encontraban en un lugar específico, en una prisión que se llama Tártaro o abismo. ¿Cuál fue ese mensaje? Bueno, yo no lo sé, no sabemos, pero debió haber sido un mensaje de victoria como este. Ustedes trataron de prevenir que yo viniera a la tierra, uniéndose a las hijas de los hombres, pero vine y morí y voy a resucitar y voy a ascender al cielo. He logrado la victoria. Ustedes han perdido. Así que Jesucristo predicó este mensaje. La, 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 la. No pudieron detenerme. Después de que Jesucristo murió, pero antes de resucitar durante estos 3 días, ¿qué hizo él? Bueno, sabemos 2 cosas. En primer lugar, él fue. Y en segundo lugar, predicó, eso dice el pasaje, a estos espíritus encarcelados. ¿Y qué fue lo que Jesús les dijo? Le dijo al ladrón a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que Jesús fue al paraíso. ¿Dónde se encontraba el paraíso? Hermanos, y me hubiera gustado mostrárselo, pero más allá lo voy a mostrar. El paraíso, hermanos, estaba ¿a dónde? El paraíso antes de la cruz estaba en el Hades, a la par del Hades. ¿Se recuerdan de la historia de Lázaro y el rico? Uno estaba en un lugar de tormento y el otro estaba en el paraíso. Y entre estos 2 lugares había una división, una cima. Así que Jesús fue al paraíso. ¿Me entiende? ¿Y por qué se animaría a ir al paraíso? Porque ellos habían confiado en el Señor para ser salvos. Y Jesús se le acercó para decirles: tu fe en las promesas de Dios no fue en vano. ¿Y dónde se encuentran las personas actualmente? Bueno, fueron llevados por Jesucristo al tercer cielo. Ahora el paraíso fue sacado, dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y subió, hermanos, al tercer cielo. Entonces, sigamos. ¿Qué actuó como tipo de salvación en los días de Noé? El verso 20. Esta es una buena pregunta, miren. ¿Qué actuó como tipo de salvación en los días de Noé? Según el versículo 20, porque dice aquí, hermanos, en el versículo 20, quiero volverle a recalcar, los cuales en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hermanos, el arca. Este es un pasaje muy lindo en cuanto a la salvación de los pecadores y en cuanto a la victoria sobre Satanás. Hermanos, en el versículo 20 podemos ver un tipo de la salvación que se llama el arca. El arca es un barco asombroso porque no fue diseñada para viajar en el agua, sino para solo, hermanos, bogar, flotar. Y si uno quería salvarse del juicio de Dios en aquellos tiempos, solo había una manera de salvación, hablando físicamente. ¿Cuál era esta manera? El arca. El que no entrara al arca no podía ser salvo. ¿Escucharon?
¿Cuántas personas tenía esa arca? Una. Tal como la salvación, no hay una sola arca de salvación, hermano. No había, era la única arca que estaba para que las personas se salvaran del juicio del diluvio. Hay una sola arca de salvación que es Cristo Jesús hoy en día. Hay un solo camino que es Cristo Jesús hoy en día, por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo solamente, hermanos. Y para subir el arca tenía que ser por voluntad propia. Ahora, cuando se trata de la salvación, uno tiene que acercarse a Cristo por voluntad propia. ¿Oyeron, hermano? Así es esto. Por voluntad propia. Muy bien. No sé si ya está el hermano Milton. No ha venido todavía. Muy bien. Entonces, ¿había llovido antes? No, hermanos. No. Así que si Noé se quería salvar, tenía que tomar esta profecía por fe, porque nunca se había visto antes llover. De la misma manera, tenemos que echar mano de la salvación por medio de Jesucristo por la fe. ¿Quién de los que estamos aquí ha visto al Señor Jesucristo cara a cara? Hermanos, creo que nadie, ¿verdad? ¿Quién de nosotros lo vio crucificado? Nadie. ¿Quién lo vio resucitado? Nadie. ¿Quién ha visto el cielo? Nadie. ¿Quién ha visto el infierno? Nadie. Pero todo eso es verdad, hermanos. Lo creemos por medio de la fe, que todo lo que acabo de mencionar es verdad. Así que en ese entonces Dios trajo a todos los animales de dos en dos. Y un día, cuando los animales se encontraban en el arca, la puerta se cerró. Cuando entraron al arca, ¿quién la cerró? Dios. Y cuando él la cerró, fue para decir que ya no había ninguna posibilidad. Hermanos, y en la vida de cada uno de nosotros, nos llega un día en el momento de la muerte, en el que Dios cierra la puerta y aún a veces antes de la muerte, Dios ya la ha cerrado. Tal vez me pregunten, ¿qué está diciendo hermano Johnny? En El Salvador tenemos un problema creciente, la demencia. Yo lo he vivido aquí con mi suegra, ella tuvo ese problema. A veces las personas siguen vivas físicamente, pero han perdido la capacidad mental, de modo que la puerta ya se ha cerrado, porque no van a poder creer, porque no van a poder entender. Por eso debemos animar a las personas a creer en el Evangelio cuando lo escuchen. ¿Cuántas personas entraron en el arca? 8 personas. ¿Solo 8 personas? ¿Cuánta era la población de ese momento? ¿Sabían ustedes cuánta era la población? Era mucha gente, hermano. Muchísima gente. Y de todos ellos, solo 8 entraron al arca. Y 2 de cada clase de animal entraron. Cuando habla de 2 de cada clase de animal, no se refiere a, por ejemplo, 2 de cada especie de caninos, sino solo 2 perros. Porque a través de los siglos iban a surgir muchas subespecies de perros. 2 elefantes entraron al arca, sí. ¿Entienden? Podrían ser elefantes bebés los que entraron. Podemos preguntarnos, ¿cuán grande era esta arca? Era tan grande como para guardar 450 vagones de carril. La grande, hermano. Apenas hace unos 50 años se construyó un barco casi tan grande como el arca de Noé. Y los científicos han calculado que aún sobraba espacio como para guardar otros 6,000 animales. Bien. Vamos a continuar, porque no ha venido Milton, no me ha dicho todavía si está. ¿Cómo habría animado estas verdades a estos santos que estaban sufriendo? Número 1, para recordar el gran sufrimiento de Cristo en la cruz, cuando Él murió por sus pecados. Es bueno, hermanos,
Siempre recordar lo que Cristo ha hecho a favor nuestro. Y tal como el arca, Él va llevando a Dios para ir a nuestra casa. Eso es de mucho ánimo para muchos, hermanos. ¿Me entienden? Para recordar el camino a la gloria es a través del sufrimiento, por hacer la voluntad de Dios. Eso es una realidad que vemos en la vida de Cristo y debe ser una verdad en nuestras vidas. Hermanos, y tercero, por recordar que el sufrimiento por hacer la voluntad de Dios no puede dañarte tal como Cristo sufrió sobre el pecado, la muerte y los demonios. Hermanos, la muerte no le hizo daño a Cristo porque en su muerte Él cumplió la voluntad de Dios. Él proveyó la salvación para nosotros y luego resucitó de entre los muertos victoriosamente. Su sufrimiento fue triunfante y también nuestro sufrimiento puede ser triunfante. El mundo no lo ve así, pero Dios quiere que nosotros lo veamos así, hermano. Bien, vamos a dar chance para preguntas. Aquí hay una en el chat. Listos, hermanos. Ah, ya está hermano Milton. Muy bien. Hermano, ya está listo hermano Milton. ¿Ya tienen alguna pregunta?